Hola mis hermanos, estamos listos para dar inicio al estudio de la Parashá de esta semana. Esta semana vamos a estar estudiando la Parashá Shemini. Parashá 26 Shemini. La lectura es Levítico capítulo 9 hasta Levítico capítulo 11 verso 47. La Haftará la podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 6 verso 1 al 7 verso 17. Shemini significa octavo. Y pues bueno, vamos a estar estudiándola juntos. El texto es largo realmente. A veces con temas como este uno se encuentra con situaciones difíciles en la que podemos encontrar algo que aplique a nuestras vidas. Vamos a ver las lecciones que tienen, lecciones importantes para que podamos observar y entender que nosotros somos un sacerdocio hacia las naciones. Somos parte de esa nación Israel. Y hacia las naciones que no conocen al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, nosotros somos ese sacerdocio que los conecta hacia el Eterno. Vamos a estudiar un momento la Parashá Shemini. Shemini. Parashá 26, octavo. Ok. Bueno, vamos a ver y vamos a empezar con entendiendo el sentido de Shemini. Y entonces comenzamos con el capítulo 9, verso 1. Dice, aconteció que en el octavo día, es allí donde se toma el nombre de la parashá, octavo día, que Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y es ahí donde vamos a analizar. Según Rashi y el Midrash, ese octavo día coincidía con el primer día del primer mes del segundo año, o sea, el primero de Aviv, conforme Éxodo capítulo 40, verso 2 y verso 17. Vamos a seguir leyendo. El octavo día, que sigue a un periodo de 7 días, es un día especial en las Escrituras. Tiene bastante sentido. Nosotros podemos observar que efectivamente el día 8 es un día que tiene varias interpretaciones o entendimientos. Podemos observar que el día 8 es el día en el que se realiza la circuncisión. Desde que fue dado a Abraham nuestro padre, se le dijo que al octavo día sería la circuncisión. Tiene un sentido médico también y de importancia que sea el día 8. Pero por ahí ya lo podemos empezar a observar que el día 8 es un día relevante, importante dentro del entendimiento, lo que Dios nos quiere revelar de su identidad o de su gloria, su gracia hacia con nosotros. Otro de los sentidos es la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es raro porque se celebra por 8 días. Perdón. Estos 8 días son 7 días que se están en la sukkah, en las cabañas o en la tienda. Y el octavo día es el Shemini Atzeret, que es el último gran día, el octavo gran día. Y esta es una fiesta muy especial, tiene su propia instrucción dentro de la escritura. Es una fiesta que inclusive concluye con el ciclo de fiestas anuales mencionadas en Levítico capítulo 23. Entonces podemos encontrar que efectivamente el octavo día en esta mención pues tiene una gran relevancia. Podemos encontrar que Yahshua, el Mesías de Israel, fue en el octavo día que resucitó. En las escrituras lo vemos mencionado, dice el primer día, y era el primer día de la semana, ahora el día después de Shabbat. O sea, el día después del día 7 es el día 8, pero marca un reinicio. Entonces podemos encontrar que el Mesías resucitaría el día 8 en un Shemini. También tenemos el reinicio de un ciclo. Es una de las partes importantes que podemos observar. El reinicio de un Cuando observamos el reinicio de un ciclo, podemos darnos cuenta que es algo que termina, pero va a volver a pasar. Es como un círculo, los ciclos. Nuestra vida está dada en ciclos. Termina y volvemos a iniciar. Tenemos una semana que es un ciclo, son 7 días y en cuanto termine el séptimo, reiniciamos el ciclo. El 8 es el mismo 1, pero
marca el inicio de un ciclo, de una etapa. Tenemos este ciclo semanal, tenemos el ciclo de 7 años, y inclusive para la fiesta de Shavuot tenemos un ciclo de 7 sietes. Y es allí donde también podemos ver este ciclo repitiéndose. Otra de las menciones que podemos encontrar es la rededicación, que es el ejemplo del Hanukkah. En el caso de Hanukkah fue una situación que se dio donde ya no tenían aceite para encender la menorá. Sí, la fiesta tiene mucho más sentido, muchas cosas más grandes, pero solamente quiero enfocarme en esto. Hanukkah, ese es el milagro que se ve, que el aceite que tenía que durar un día, según la tradición de esta fiesta, pues dura realmente 8. Y en el 8º día es cuando se puede rededicar el templo para que pueda volver a haber adoración en ese lugar. Entonces podemos observar que esto tiene gran importancia. Como un día representa 1000 años, el 8º día simboliza el 8º milenio después de la creación del hombre, cuando serán introducidos los nuevos cielos y la nueva tierra, y el reino será entregado por el Mesías al Padre. Ok, esto es algo muy interesante. Nosotros creemos que en esta manera de conectar los días y los milenios, pues bueno, podemos observar a lo largo de la historia cómo esto se ha dado. Podemos observar cómo es de que en el 4º milenio es que nace el sol de justicia, el Mesías. Justo en ese periodo. Después tenemos otros 2 milenios y estamos esperando el retorno del Mesías, aún con nuestros hermanos en Israel, pues ya estamos cerca de ese periodo donde para ellos algunos cientos de años, para otros que tienen otro tipo de conteo, ya estamos en años, en días quizás, para el retorno del Mesías, donde este 7º milenio sería el milenio, o será el milenio mesiánico, y donde él gobernará, y es el cumplimiento en plenitud de las profecías, conforme dice la escritura. Entonces esto es el significado en sí, o la importancia o relevancia, entre muchas otras, que puede tener el número 8. Para nosotros vamos a observarlo. Me gustaría que dentro del estudio que estamos realizando podamos ver ese detalle que vamos a conectar. Todo tiene una consecuencia. Me gustaría que en esto reflexionáramos un momento. Todo lo que hacemos en la vida, todo lo que estamos haciendo en cada momento, tiene una consecuencia. No nos damos cuenta, pero inclusive para las leyes de la ciencia existe la ley de la causalidad. O sea, todo tiene una causa, una razón, todo viene por algo. Nada es por sí solo, sino todo tiene una causa. Y eso es muy interesante, porque bajo esta observación, bajo esta manera de poderlo apreciar, también dentro de la escritura todo tiene una causa. Al principio la causa es el Padre, y las cosas se van dando en una forma como un efecto dominó. Una cosa involucra o empuja a otra. Esto es una manera de pensar, y es una constante, hay una ley dentro de los estudios científicos, así como para nosotros. Todo tiene una causa y por ende tiene una consecuencia. Y me gustaría que observáramos esto. Todo tiene una consecuencia. Levítico capítulo 9, verso 8. Por tanto, Aarón se acercó al altar y sacrificó el becerro de la ofrenda de pecado, la cual era por él mismo. Y aquí hay algo que me gustaría que consideráramos. Hace unos tiempos atrás, Aarón ya había participado en una situación así. Lo podemos encontrar aquí mismo mencionado, Éxodo capítulo 31. Y en esta observación dice: cuando el pueblo vio que Moshe se estaba tomando mucho tiempo en descender de la montaña, ellos se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: ocúpate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Misrayim, no sabemos lo que le haya acontecido. Misrayim es la tierra de Egipto. Él recibió lo que ellos le dieron, lo fundió y le dio forma de un becerro, y él lo podemos observar, era un becerro. Ellos dijeron: Israel, aquí está tu Dios, que te sacó de la tierra de Misrayim. Al ver esto,
Aarón edificó un altar delante de él y proclamó: mañana será fiesta para Adonai. Vale la pena que observemos estos detalles. ¿Por qué? Porque ya anteriormente se había dado esta situación donde Aarón había cometido un delito, había cometido un grave pecado. Al participar de esto, inclusive en la escritura podemos observar que Dios ya le tenía una situación ahí pendiente, pero Aarón había alcanzado misericordia. Sin embargo, todo tiene una consecuencia. Todo lo que hacemos en la vida va a tener una consecuencia. Lo bueno, lo malo tiene una consecuencia positiva, una consecuencia negativa, pero todo tiene una consecuencia. Y eso es interesante. Él ya había participado con cuestión de un becerro y ahora iba a participar, pero de otra manera, con otro becerro. Al principio edificaba uno para que fuera un ídolo, aunque no era su intención inicial. Pareciera más bien en la cita que Aarón lo que pretendía era hacer como que tiempo, no darles ahí como que un estate o un entretente mientras regresa Moisés. Pero cuando se habla de pecados, las cosas siempre se van a salir de control. Es muy difícil mantener en este tipo de situaciones bajo un orden, así como lo decía Salomón en el libro de Eclesiastés. Aún él, siendo sabio, reconoce lo complicado que es esta situación. Entonces, eso se saldría de control y provocaría la ira de Dios. Más tiempo, más adelante, cuando ya viene la restauración, cuando ya viene el momento donde Él es santificado y Él va a servir como sacerdote delante de Dios para con el pueblo, tiene que venir la paga de la causa, la paga del pecado. Hubo un becerro de oro que se levantó, ahora tendría que morir un becerro. Tendría que ser un becerro porque pagara ese pecado que Aarón había cometido delante de Dios. Y esto, hermano, nosotros debemos de considerarlo seriamente. Todo tiene una consecuencia. Y en la escritura aprendemos que a nuestro Dios le gusta mucho el tema de medida por medida. Es que es lo justo. Medida por medida. Así debe de ser. Ahora que hemos estado participando de Pesaj, de esta maravillosa fiesta, de este maravilloso tiempo, lo hemos entendido, lo hemos aprendido. Medida por medida. Es algo que el Eterno nos permite aprender. Sigamos estudiando. Gálatas, capítulo 6, verso 7, el Rav Shaul, Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, no se engañen ustedes mismos, dice, nadie se burla de Jehová. Una persona cosecha lo que siembra, y esto es una ley. Todo lo que el hombre siembra, todo lo va a cosechar. Es igual que en el campo. Si una persona siembra frijol, va a obtener frijol. Si una persona siembra manzana, va a obtener manzanas. Si una persona siembra sandías, va a tener sandía. ¿Quién siembra un manzano y obtiene nopales? Eso no es posible. O siembra una sandía y obtiene maíz. No. Todo va a dar fruto según su género, y desde el principio el Eterno, desde que creó todo, dijo todo va a tener un fruto según su género. Dios no puede ser burlado. Si hemos sembrado bajo una mala influencia, bajo una mala intención, basados en el pecado, seguro vamos a cosechar las consecuencias de esa mala influencia, de esa mala intención, de ese pecado. Vamos a continuar estudiando el otro punto que me gustaría compartir con ustedes, y es con relación al fuego extraño. Capítulo 10, verso 1 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había ordenado. Aquí se habla de fuego extraño. Esto podría significar el fuego que haya sido sacado de un lugar no adecuado, el que Dios no había escogido, el que Jehová no había mandado. En este caso vendría siendo el mismo altar. También se puede entender como ofrecer algo incorrectamente a Jehová,
como ofrecer esa parte que está fuera del orden, fuera de la obediencia a la autoridad. Estaban sirviendo sin haber recibido órdenes, aunque lo que hacían era correcto. El problema no fue lo que ofrecieron, sino con qué actitud lo hicieron, con qué autoridad lo hicieron. No tenían autorización para hacerlo y por eso murieron. Si hacemos las cosas a nuestra manera, Jehová no va a estar contento con nosotros. Esto es algo que me gustaría comentar un poquito más a profundidad. En ocasiones nosotros vivimos etapas dentro del cristianismo donde ciertas cosas, dentro del camino de Dios, en el cristianismo y ahora que uno retorna hacia las raíces hebreas, o de cualquier religión que uno venga, puede ser el adventista, testigos de Jehová, lo que sea, cuando uno empieza a venir hacia la escritura, uno se va dando cuenta de todas aquellas cosas que uno hacía mal, pero era por ignorancia. Al principio pues creíamos que era bueno, que Dios se agradaba de todo lo que hacíamos. Veíamos un nuevo ritmo de música y decíamos, eso es lo nuevo y vamos a implementarlo. Veíamos un nuevo estilo de vestimenta, no, es que esa es la moda, vamos a ponerlo. Y entonces empezábamos a servir a Dios por modas, así como iba la moda, nosotros íbamos ahí tras de eso. Y cuando uno viene a comprender que Dios ya mandó qué es lo que Él le agrada, cómo le gusta, pues bueno, va viendo que hay cosas en las que uno participa que le ofenden, le faltan. En aquel momento ellos hicieron en desobediencia, en fuera del orden que Él había mandado. Se tiene que ofrecer el incienso de un modo, a una hora, bajo cierta autoridad, bajo cierto servicio. Y a ellos se les fue muy fácil. Ya emocionados, ya entrando en el evento, pues dijeron vamos a hacerlo. Como Dios se va a molestar por el hecho de hacer algo para Él. Y esto es algo que nosotros continuamente pensamos. Dios no se va a ofender. No, es que Dios no, si lo estoy haciendo para Él, o es algo que lo estoy destinando para Él, y eso es un error, hermano. Aunque nosotros creamos que vamos a hacer algo para Dios, más vale que primero nos cercioremos que efectivamente esté dentro del parámetro, dentro de las cosas, de la normativa, dentro del campo que Él ya ha marcado, de cómo quiere ser adorado. Él no quiere que hagamos lo que querramos, Él quiere que obedezcamos. Inclusive cuando hubo un encuentro del profeta Samuel para con el rey Saúl, dejó bien claro, es mejor la obediencia que los sacrificios. Cualquier tipo de adoración, cualquier tipo de servicio, cualquier cosa que se nos ocurra hacer, va a ser mucho mejor la obediencia que cualquiera de esas situaciones. Por eso, hermanos, es muy importante. Consideremos esto en nuestras vidas. La obediencia, el orden. ¿Qué dijo Él? ¿Qué quiere Él? Al final es para Él, ¿para qué lo hacemos? Hay algo muy interesante que también podemos notar más adelante. Porque al ofrecer este fuego, al referirse a fuego, se está refiriendo a la intención, a lo que está motivando el corazón de estos dos varones. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿De dónde estamos sacando eso que enciende nuestro corazón? Quizás vimos una película, quizás vimos una serie, quizás una situación que vimos en la calle y nos impactó, y eso da lugar a lo que vamos a hacer. Yo les platico mi experiencia hace muchos años, cuando estaba aprendiendo, estaba en clase de liderazgo, la iglesia hace muchos años, quizás unos 20, estábamos viendo la película de Rescatando al Soldado Ryan, y entonces yo me impactó y decidí sacar un mensaje evangelístico de la película Rescatando al Soldado Ryan. Después vi con mis sobrinos la película de la de Hércules de Disney, y la misma situación. Saqué un mensaje evangelístico de la película de Hércules. Y entonces, ay, hermano, es que ¿qué tiene de malo? Es que ¿qué es lo que está encendiendo el fuego en tu corazón? Lo está encendiendo tus emociones, lo que te motiva, lo que ves, o lo que realmente es la palabra, lo que realmente es el conocimiento, su espíritu, su esencia, lo que Él nos ha dado. ¿Qué está encendiendo el fuego de tu corazón? Pues eso que lo enciende es lo que te motiva y lo que te va a llevar a hacer muchas cosas. Y desgraciadamente es fuego extraño delante de Dios.
Ay, es que escuché a tal grupo que, ay, toca así, ¿por qué no podemos tocar así? Ay, escuché que cantan así, ay, pues podemos cambiarle la letra y le hacemos una letra cristiana y la tocamos en la iglesia. O podemos encontrar una película y basar nuestro mensaje, nuestra idea, nuestra doctrina dentro de esa película, haciéndole las adaptaciones. Me sorprendió observar, y hay en los videos de YouTube, no los vayan a ver por favor, que dice 7 mensajes, 10 mensajes o X cantidad de mensajes cristianos ocultos en la película de Avengers. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, dijo el sabio. Y pues sí, vamos a encontrar alguna similitud o vamos a encontrar algo que nos parezca, pero hermano, el mensaje divino no lo va a encontrar en el cine, no lo va a encontrar en la novela, no lo va a encontrar en ningún lado. El mensaje divino solamente hay una fuente y la va a encontrar en la palabra y en la comunión con el Dios eterno. Entonces, el fuego, ¿qué es lo que está encendiendo tu corazón? ¿Qué es lo que está haciendo que arda? ¿Una película? ¿Una serie? ¿Una situación? ¿Algo que usted vio? No sé. Pero debemos de considerar qué es lo que está haciendo arder nuestro corazón. Vamos a la siguiente parte. En verso 3 dice: Entonces Moshe dijo a Aarón, eso es lo que Jehová habló diciendo: yo seré santificado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Observemos este detalle. Aquí hay algo que debemos reflexionar. Cuanto más cerca de Jehová estemos, más santidad se nos requiere. Mientras más cerca de Jehová estemos, más santidad se nos requiere. Hermano, considerémoslo. Estar más cerca de Dios requiere más disciplina, requiere más reglas, requiere una manera de vivir más santa. Bueno, pero entonces, ¿será pecado? Bueno, ¿qué tan cerca quieres estar? Más adelante vamos a ver ciertas leyes. Ya cuando estudie la escritura, usted va a poderse dar cuenta que para una persona normal, una persona que es parte del pueblo, pues si se moría un familiar era correcto. Inclusive había leyes que instruían con relación a la parte de la forma en que dar luto hacia alguien fallecido, el duelo. Pero para el sacerdocio, aquellos que estaban más cerca de Dios, que tenían un servicio más importante, que tenían una presencia, una cercanía, una comunión con Dios, con el Eterno, bueno, las reglas cambiarían y entonces se harían más estrictos. Para hoy tiempo uno diría, bueno, hermano, es que será malo. Pues no es que si eso no es malo, es qué tan cerca tú quieres estar de Dios. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el deseo? Llegar a estar en la eternidad, pero ni siquiera poderte acercar a Él, o poder estar muy cerca de Él por la manera en que decidiste vivir. Esto no es un tema de salvación, pero sí nuestras recompensas eternas tienen que ver directamente con la forma en la que cada uno decidió llevar su vida. Si fue en obediencia, una obediencia total, una obediencia parcial, bueno, todo eso va a tener al final un peso. Entonces consideremos esta reflexión. Cuanto más cerca de Jehová estemos, más santidad se nos requiere. Si alguno del pueblo hubiera hecho un error semejante, es posible que no hubiera muerto. Pero los que están cerca y pecan sufren mayores consecuencias por su pecado. El líder tiene más privilegios, pero al mismo tiempo se le demanda mucho más. Privilegios y responsabilidades siempre van juntos. Nuevamente, privilegios y responsabilidades siempre van juntos. Para poder tener privilegios en el reino es necesario vivir en una disciplina más elevada y hacer más sacrificios personales. Es aquí donde se cumple la justicia. Ay, es que es injusto. ¿Por qué este hermano sí y por qué este hermano no? Dios es justo. Sí, al que más tiene, más se le demandará, más se le exigirá. Esto es importante. Dios siempre va a ser un Dios justo. Y nosotros debemos de considerar esta parte.
queremos más cercanía, queremos tener mayor privilegio, vamos a adquirir mayor responsabilidad. Queremos tener una comunión más cercana con el Eterno, vamos a tener que llevar una manera de vivir aún de mayor santidad. Me gustaría hablar de la última parte que quiero compartirles. Tiene que ver sobre cómo alimentamos el espíritu. Hemos escuchado en diferentes ocasiones que se refieren al alimento espiritual. En muchas ocasiones no se habla del todo o con plenitud de lo que esto significa o lo que esto es. El alimento espiritual ciertamente sí es la parte que podría ser lo que alimenta a nuestro espíritu. El alimento carnal o terrenal es el que alimenta a nuestra carne. Lo terrenal, lo material, ¿no? Una torta, una buena sopa o algo así. Dirán, es que eso es alimento carnal, material. El alimento espiritual, pues el estudio de la palabra. Sin embargo, cuando lo vemos así en la escritura y lo estudiamos, no necesariamente quiere decir eso. Cuando vemos nuestra conexión y la importancia que tiene la alimentación hacia nuestras vidas y la relación que tiene con el Padre, desde el momento en que nos sentamos a una mesa a participar de los alimentos, ya sea con la familia, con conocidos, amigos, eso se puede convertir en el alimento espiritual. Vamos a ver lo que dice la Escritura con relación a esto. Observemos. Capítulo 11, verso 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Este capítulo define cuáles son los animales comestibles y cuáles están prohibidos para los hijos de Israel. Los hijos de Israel han sido apartados de los demás pueblos para ser diferentes. Consideremos, hemos sido apartados de los demás pueblos porque hay un propósito: ser diferentes, no ser iguales a ellos, no comportarnos igual a ellos, no vestirnos igual a ellos, no comer igual que ellos. Así que estas leyes son obligantes, obligatorias, son de carácter muy importante para cada israelita, para cada miembro del pueblo de Dios, pero no es el mismo caso para los gentiles, para aquellos que no están relacionados con el Eterno, que no están relacionados en ese aspecto con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cabe mencionar, cuando uno lee las profecías de Johanán, el discípulo amado del apóstol Juan, uno se encuentra que en las escrituras habla de la hermosa ciudad, de la hermosa novia ataviada, de Jerusalén celestial, que dice que tiene 12 puertas, una para cada tribu. No hay puerta a los gentiles. ¿Qué es lo que quiere decir? Que o estamos o no estamos relacionados. O somos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o no lo somos. Bueno, es que yo sí soy por la fe. Sí, ¿por la fe de quién? Porque no hay puertas. No hay puertas para los gentiles, solamente hay puertas para los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, para el pueblo de Israel, la nación santa. No me refiero a un grupo étnico, aclaro. Me refiero a todos aquellos que son parte de Israel, que son parte de las tribus perdidas, de los expatriados, de aquellos que han venido por generaciones y han perdido su identidad. Me refiero a todos ellos, inclusive que nos pueden estar viendo y no saben que son Israel. La escritura en Gálatas no dice el Israel espiritual, sino dice el Israel de Dios, el Israel de Jehová. Y este es el Israel de Jehová, una nación que ha decidido vivir en santidad para ese Dios todopoderoso. Y es una de estas las escrituras que nos hablan de ello, la manera en que nosotros debemos de vivir, desde el hecho de cómo comemos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo juzgamos cada situación de nuestras vidas. Es así como lo podemos observar. Seguimos leyendo. La dieta es una de las cosas más importantes que hace la diferencia entre los hijos de Israel y los demás pueblos. Este capítulo nos enseña que Jehová considera importante lo que el hombre come.
Desde el principio, Él ha estado muy interesado en la comida del hombre. Consideremos esto. El primer mandamiento que fue dado al hombre tenía que ver con la comida. ¡Qué interesante! Pero del árbol, del conocimiento, del Da'at, del bien y del mal, de este no comerás. Tiene relación con la comida. Eso es muy interesante. El primer mandamiento, ahí está. No comerás. El primer mandamiento negativo que tiene una prohibición, no comerás. Qué interesante. Qué interesante. El siguiente es: el pecado entró al mundo por medio de una comida. ¿Qué tan grave es la alimentación? ¿Qué tan delicado es el tema de la alimentación? Entonces, es que es igual, podemos comer de todo. No, mi hermano, no. Nosotros debemos aprender, tenemos que entender que cuando Él mandó a construir el tabernáculo, la tienda de reunión, dijo que era para que Él mismo habitara en nosotros. Construyalo para que yo habite en ellos. ¿Qué relación tienen lo inmundo y lo puro? Lo que a Él le agrada y lo que no. ¿Podemos alimentar con cualquier cosa nuestros cuerpos? ¿Cómo es esto? Vamos a seguir viendo, vamos a seguirlo estudiando. Si Jehová considera que es importante lo que el hombre come, debe serlo también para el hombre. Es Jehová quien establece lo que es muy importante y lo que no es tan importante para el hombre. No lo establecemos nosotros, no son nuestras ideas, no es nuestro parecer, no es nuestra consideración. El Eterno es el que establece: esto es importante, esto no, esto lo debemos de hacer, esto no, esto sí, esto no. Es Él el que nos marca las pautas siempre. Las escrituras enseñan que la comida, aquí vamos, que la comida es muy importante. La comida tiene mucho que ver con la santidad y con el pecado. Podemos estar conectados en obediencia o desconectados totalmente en desobediencia. ¿Sí va conmigo? Entonces, me gustaría que veamos aquí una situación. Vamos a realizar una pequeña aclaración con relación al entendimiento de la palabra inmundo. Y es que esto es muy mal interpretado en muchas ocasiones o muy mal entendido. Muchas veces la gente dice: no, es que no puedes llamar inmundo lo que Él ya ha purificado y cosas así. Vamos a hablar con relación a lo que quiere decir la palabra inmundo. Vamos a ver aquí. Dice: la palabra que ha sido traducida como inmundo es tamé, que significa impuro, contaminado, profano. Lo contrario de tamé es tahor, que es limpio, puro, sincero, conforme el capítulo 11, verso 47. Tenemos que tener en cuenta que en las escrituras podemos encontrar 3 tipos de impureza, y es aquí donde se nos empiezan a patinar las llantas, porque si no consideramos que hay esos 3 tipos de impureza, o que se refiere la palabra impureza a 3 diferentes cosas, pues vamos a acabar interpretando el sentido que a nosotros mejor nos parezca o nos convenga, o no sé, dependiendo del humor que traigamos ese día. Pues vamos a seguir leyendo para verlos. El primero es impureza higiénica. Aquí vamos, impureza higiénica. El siguiente es la impureza ritual y la siguiente es la impureza moral. Si no diferenciamos entre estos 3, no vamos a entender lo que se está hablando en cada caso. En este caso, la clasificación de los animales entre impuros y puros, tamé y tahor, no tiene que ver con la higiene. Los animales impuros no tienen una impureza higiénica que los diferencia de los animales limpios. Tampoco tiene que ver con impureza moral. Algunos de los animales aptos para comer no tienen una moral alta. Aquí se trata de una impureza ritual, y es como lo estamos considerando. Estamos hablando que nuestro Dios es un Dios santo, que nuestro Dios está habitando en nosotros.
Nosotros debemos de mantener nuestros cuerpos, nuestras vidas, dentro de una pureza aceptable conforme Él lo ha mandado. Los animales pues realmente no tienen esa facultad de desplazarse de un punto a otro. Más bien, desde el momento en que fueron creados, el Eterno consideró cuál sería la función de cada uno, el propósito de cada uno y la relación que habría entre esos animales y nosotros. Y en este aspecto nosotros debemos de ser entendidos con el plan y el propósito del Eterno. Hay animales que están considerados para ser un filtro natural, aquellos que puedan estar trabajando, limpiando, comiéndose la basura y de este modo mantener limpio totalmente el planeta, el mismo planeta que Él creó para nosotros. Hay otros animales que pues no tienen ese propósito. Inclusive podemos estudiar un poquito cómo ha sido la domesticación de las vacas. Nos vamos a dar cuenta que cómo es que el propósito del Eterno se va dando aquí a través de esa especie, y el cómo podemos aprovecharlos. Es muy interesante. Yo les invito a que usted mismo lo considere. Bueno, de hecho esto lo escuché, que una persona en alguna ocasión se le ocurrió comer cucaracha, ¿no? y dijo, ay, es que saben como a camarón. No, pues claro, es que las cucarachas del mar son los camarones, por eso saben muy parecidos. Pero eso fue un comentario que escuché y me dio mucha gracia, y eso es una realidad. Muchos de los animales, de los que están allí, pues tienen este propósito: poder limpiar, poder hacerse cargo de los desechos y desperdicios. Inclusive usted revíselo, dése la oportunidad de observar en cualquier otro video relacionado con la dieta kosher o kasher. Las dos son correctas la mención, nada más que kosher viene de la expresión askenazí y kasher viene de la expresión sefardí, pero se refieren a lo mismo. Usted investíguelo, vea y se va a dar cuenta que nutriólogos, médicos y diferentes ramas o disciplinas de la ciencia hacia las personas van a hablar que efectivamente es una dieta muy sana, es una dieta muy completa, que cumple con todo lo que el cuerpo necesita y no amenaza en nada con relación a la intoxicación. Entonces eso está bastante interesante, les invito a que lo consideren. Pues vemos esta parte, que esas diferencias se dan, pero es una impureza ritual la que podemos observar en los animales, y si es una impureza ritual en estos animales, nosotros no debemos de participar en ello, porque pues nos convierten ritualmente impuros, y al mismo tiempo ¿cómo va a estar lo impuro teniendo comunión con lo santo? Inclusive ahí en Malaquías hace el Eterno una mención que se va a llegar un momento donde se pueda separar otra vez de aquel que es inmundo y el que es puro, el que sí sirve y el que no sirve. Entonces es algo muy interesante, hermanos. Es algo para observar. Vamos a seguir estudiando. Capítulo 11, verso 44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, por tanto, porque yo soy Jehová vuestro Dios, por esta razón, porque yo soy tu Dios, tú tienes que, y esto me gusta porque aquí lo dice, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Hermano, nuevamente, la santidad está literalmente ligada a lo que comemos. Entonces, si queremos tener esta relación de santidad más cercana a Dios, debemos de considerar también ese punto de nuestra alimentación. Vamos a seguir observando, vamos a seguir estudiándolo. Capítulo 11, verso... aquí vamos. Esa es la primera vez que aparece la expresión seréis santos. Es la primera vez que se nos indica que tenemos que ser santos, porque Él, el Eterno, nuestro Dios, el Dios de Israel, es santo. Y es en relación con la comida, está ligado a esto. Esto nos enseña que la santidad depende en gran parte del tipo de comida que comamos. ¡Wow! Es muy interesante.
capítulo 11, verso 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Hermano, qué impresionante. Me gusta esto porque la escritura no dice, porque yo soy Jehová que os hice. En el pasado los traje. No dice que yo los estoy haciendo subir de la tierra de Egipto. Es algo que nosotros debemos de considerar cada vez que empezamos a analizar esta parte de la alimentación, de cómo nos empezamos a relacionar con el Dios Todopoderoso. El texto hebreo dice que Jehová hace subir de Egipto a los hijos de Israel. No es una cosa solamente del pasado, sino es una cosa que se está dando en un tiempo presente. Acabamos de celebrar Pesaj, acabamos de tener la conmemoración, la participación de esta fiesta, que eso significa nuestra salida de Egipto. Jehová nos está sacando de Egipto y nos está dirigiendo hacia esa santidad, hacia ser una nación separada para Él. Su especial tesoro, dice en Éxodo capítulo 19. Por medio de la obediencia a los mandamientos, el pueblo de Israel deja de vivir como vivía en Egipto, comiendo toda clase de cosas que producían abominación en sus almas. Cualquier tipo de alimentación, cualquier cosa. Pues los castores, los cocodrilos, la víbora, todo eso se comían, o no sé. Pero todo eso son alimentos que sí se acostumbran, a lo menos donde nosotros estamos actualmente residiendo aquí en México. Pues sí se llegan a acostumbrar a comer cosas bastante interesantes. No quiero sonar como crítico desagradable, pero hay otras naciones que aún incluyen cosas abominables dentro de su dieta. Llegué a ver en algún momento algún documental o algún reportaje donde en algunas naciones inclusive comen fetos de animales y fetos de personas. O sea, es una situación terrible, abominable. Pero al estar saliendo de Egipto, al estar dejando esa pasada manera de vivir, tenemos que entender que no solamente es, pues ya no vamos a adorar a esos ídolos. Ok, vamos a también entender que Dios está interesado en cómo comemos, en lo que entra, en cómo decidimos alimentarnos. Pero va a haber quien me diga, hermano Sergio, pero mire, recuerde lo que pasó con Pedro, aquella visión que tuvo. Sí, hermano, en Éxodo, en Hechos, sí lo recuerdo. Pero observemos este detalle. Pedro recibe esta visión, 3 veces un manto desciende y le dice la voz, mata y come. Y él responde, nunca he comido algo impuro. Espérese, hermano, espérese. Ya anteriormente el Mesías se había declarado todos los alimentos puros. Quiere decir que no se está refiriendo a todos los alimentos, al gato, al perro, al caballo. No se está refiriendo al conejo, no se está refiriendo a todo eso, no. Él se está refiriendo a otra cosa. Y entonces Pedro recibe una instrucción. Oye, van a venir unas personas por ti, te vas con ellos. Y esto empieza a ser complicado, porque empieza a haber entre la ley, entre la instrucción que Dios dio a Moshe, y también entre la tradición, y empieza a haber ahí una situación, pero hay una voz que le dice, ve con ellos. Y entonces va todo el camino va pensando, y cuando llega el destino, nos dice qué significa. No dijo, pues vamos a echarnos unos tacos de rata. No, sino dijo, se está refiriendo a los gentiles. Y ya anteriormente habíamos observado este detalle cuando una mujer de origen griego se acerca delante de nuestro Mesías y él le dice que no es correcto darle el alimento de los hijos a los perros, a los perrillos. Y esto es lo que quiere decir. Hermano, es muy importante para nosotros que consideremos nuestra alimentación es parte de la santidad, es la parte de lo que hemos decidido vivir para el Dios único, el Dios de Israel. Así es que yo les invito a que lo reflexionen con estos puntos. Esto es algo muy rápido, muy pequeño que quiero que compartamos de la parashá. Ya tiene ahí lo que corresponde a la lectura. Yo le invito a que usted lo lea, lo escudriñe, vea que sí animales, que no animales, y empiece a considerar.
Yo quiero ser un siervo de Dios, yo quiero caminar, yo quiero seguir al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo quiero andar en pos de esto, pues bueno, hay que empezar a obedecer. No existe un término de que a partir de Jesucristo las cosas cambiaron, no, porque aún sus discípulos eran judíos, ellos siguieron guardando la ley y los discípulos de esos discípulos siguieron guardando la ley. No cambió, más bien fuimos nosotros que lo entendimos mal o que decidimos adoptar una manera diferente de vivir. No ha cambiado las cosas, más bien nosotros somos los que debemos de regresar, de retomar la obediencia a los mandatos y lo que Dios ha determinado el Eterno. Con esto yo termino y le agradezco al Eterno por este espacio. Espero que les sea de bendición. Dejen sus comentarios en la caja de comentarios, en la parte de abajo. Bien, pónganse en contacto a través de las redes sociales. Tenemos el WhatsApp, tenemos el correo. Así que por favor pónganse en contacto. Con gusto resolvemos las preguntas, las dudas y podemos seguir atendiendo estos temas que están cambiando radicalmente nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar. Que el Eterno los bendiga, mis hermanos.